Cordial saludo a cada uno de ustedes una vez más. Nos volvemos a encontrar. Les agradezco que me acompañen para poder estudiar la palabra en este día. Vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a leer el capítulo 25, los versículos 19 al 28. Leo yo este pasaje de la Biblia de las Américas que nos dice así. Estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Y tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán el arameo. Isaac oró al Señor en favor de su mujer porque ella era estéril. Y el Señor lo escuchó y Rebeca, su mujer, concibió. Los hijos luchaban dentro de ella y dijo: si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de su alumbramiento, había mellizos en su seno, y el primero salió rojizo, todo cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Y después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. Isaac tenía 60 años cuando Rebeca dio a luz a los mellizos. Los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo, pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Oremos. Padre, gracias, Señor, te damos en este día por permitirnos conocer tu palabra, por permitirnos estudiarla. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Te pido, Señor, por nuestras familias. Te pido, Señor, por aquellos que han recibido, Padre, daño, han recibido, Padre, traumas a través, Señor, de las relaciones familiares. Existen muchas personas que, Padre, obviamente no ven en la familia algo positivo. Ten misericordia. Y te pedimos especialmente por las familias en nuestras iglesias. Ayúdanos a amarte, a honrarte. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar sobre el tema sobre la familia. Hoy el tema es restaurando los traumas y heridas del pasado en la familia. Una vez más, restaurando los traumas y heridas del pasado en la familia. Y dije que traigo este tema, ¿por qué? Porque la familia, mis hermanos, es la base de la sociedad, es la base del plan de Dios, ya que Dios lo diseñó, como lo podemos ver en Génesis 1, 26 y 27, que dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí podemos ver pues muy claramente el diseño y el propósito de Dios para la familia y para la humanidad. Cuando digo eso, fíjese que Dios, mis hermanos, nos está mostrando cuál es el propósito por el cual está Él creando a Adán y a Eva para que ellos pudieran reproducirse y poblar la tierra. Mire, Dios, como el diseñador supremo de todo lo que existe en este mundo, en este universo, después de haber creado el universo, después de haber creado esta tierra, crea a quién, al hombre, crea a Adán y a Eva, el cual no solamente los crea, los forma, pero también les otorga un lugar especial por encima de lo que él había creado. Como usted puede ver en Génesis, fíjese que ahí el libro de Génesis es el libro de los orígenes, las primeras cosas. Y ahí pues nos habla Dios del diseño especial que Él tenía para la familia.
Vemos que Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y su semejanza. Dice que les da ¿qué? Dominio, les da la máxima autoridad en toda la creación hecha por Dios en este mundo, en esta tierra. Los hace también que diferentes el uno del otro, o sea, hace el varón, hace la mujer. ¿Para qué? Para que lleguen a cumplir su propósito específico por Dios. Les da esa facultad de poder crear hijos y que estos hijos llegaran a conocer a Dios y que también pudieran relacionarse con Dios. Es Dios entonces quien da ¿qué? Origen a la familia. No es el gobierno, no es ninguna otra institución que da origen a la familia. ¿Por qué? Porque fíjense, vemos ahí que Dios les da un propósito. Y el propósito de Dios al formar al ser humano, a la mujer, al hombre, a la mujer, a la familia, ¿verdad? Es para que ellos puedan, ¿verdad?, traer honra y gloria a Dios, para que ellos puedan relacionarse con Dios y que ellos puedan trabajar, para que ellos, mis hermanos, también pudieran tener un lugar especial dentro de la creación de Dios. Y después de la caída, pues les da un lugar especial, porque también Dios les revela un plan de salvación a través del Señor Jesucristo, quien vendría a este mundo a través de una mujer. Ahora, como he dicho, podemos ver pues que el hombre y la mujer vinieron a ser la corona de la creación. ¿Para qué? Para que toda persona pudiera entender que Dios tiene un propósito específico para la humanidad a través de la familia. Ahora, tristemente, cuando digo tristemente es, si usted sigue leyendo en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 15 y toda la mayor parte de ese capítulo, vemos pues la tentación que trae Satanás a Eva, a Adán, y vemos la caída de ellos en el pecado. Y vemos ahora que como consecuencia hay una lucha constante en contra de la naturaleza pecadora que ahora ellos han recibido. Hay una lucha constante del hombre con la mujer para desarrollar una familia sana. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el pecado que vive y mora en nosotros. Tenemos deficiencias, tenemos vicios, tenemos cosas que van en contra de lo que Dios quiere. Esa naturaleza pecadora tristemente se ha traspasado de Adán y Eva a toda la humanidad. Es conocido como el pecado. Y en Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? Por cuanto todos pecaron. Todos nosotros hemos heredado una herencia pecadora. No tenemos que enseñarle a nuestros hijos, ¿verdad?, al mal, a hacer lo malo. No, tenemos que enseñarles a luchar, a hacer lo bueno. Ellos van a hacer lo malo solitos, ellos van a mentir, ellos van a decir malas palabras, ellos van a robar, van a hacer cosas sorprendentes. ¿Por qué? Porque traen una naturaleza pecadora, así como nosotros la tenemos y así como nosotros la recibimos de nuestros primogenitores. Usted sabe que los efectos de la caída y la entrada del pecado a este mundo son numerosos y de gran alcance. El pecado ha afectado cada aspecto de nuestro ser. Nos ha afectado intelectualmente, moralmente, físicamente, de muchas maneras. Afecta la manera en que nosotros vivimos en este mundo. Y no solamente en este mundo, sino que también afecta nuestro destino eterno. ¿A dónde vamos a ir después de estar en este mundo? Y como estamos hablando de la familia, pues claro que afecta ahora la relación conyugal. Afecta, ¿verdad?,
a cada integrante, al esposo, a la esposa, a los hijos. La familia, tristemente, no está exenta de el pecado que afecta a cada ser humano. Para esto, pues, vamos a estudiar hoy primer punto. Primer punto, fíjese, vamos a analizar el plan de redención para la familia. El plan de redención. En la historia que vimos, dice que vemos ahora a Isaac, quien es hijo de Abraham, quien ahora, ¿verdad?, se ha desposado. Él tenía aproximadamente 40 años, ¿verdad?, con una parienta de su hermana. Entonces, pues ella es prima de él, y Isaac pues va a buscarla, el siervo de su padre Abraham la trae y la toma como esposa, pero dice que ella tenía un problema. Ella era estéril, no podía tener hijos, y dice que Dios, Isaac acude a Dios para él poder, que ella pueda procrear, y como consecuencia de ello, pues ella pudo tener hijos. Ahora, si usted lee ahí, y en el versículo 26 nos dice que Isaac ya tenía 60 años cuando estos muchachos nacieron. O sea, pasaron 20 años. No es que inmediatamente de su oración, hubo un proceso en el cual Dios le pidió que tuviera paciencia. Y como todas las familias, pasamos por circunstancias difíciles. Ahora, dice la historia aquí, la narrativa, que los hijos luchaban dentro de ella. Y ella, ¿verdad?, fue a consultar a Dios. Ella estaba apesadumbrada, tenía dolor, porque ella en su vientre sentía, ¿verdad?, cómo las mismas criaturas estaban luchando. Es algo tremendo que usted puede ya observar. Como ya antes de nacer, estos muchachos están expresando, ¿verdad?, sus sentimientos. Por eso es que una criatura desde antes de nacer es un ser humano, y ya, imagínense cómo ya ellos, ¿verdad?, estaban luchando, compitiendo para ver quién iba a ser el heredero. Dice Dios: hay en tu seno dos pueblos se van a dividir. Un pueblo será más fuerte que el otro, dando a entender, dice, el mayor servirá al menor. O sea, el hijo mayor que naciera primero iba a servir al que venía en segundo lugar. Ahora dice que cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en su seno, y el primero salió rojizo, ¿verdad? Por eso él es el padre de los edomitas, Edom, Esaú, y después salió su hermano con su mano asida del talón, y lo llamaron Jacob. La palabra Jacob quiere decir suplantador, porque ya desde que nació, ¿verdad?, él quiso tomar el lugar. Ahora, toda esta historia, mis hermanos, que usted estamos analizando, recuerde, ¿verdad?, no es más que dos vidas que ahora, ¿verdad?, que han nacido. Va a haber un conflicto constante entre ellos dos. Su naturaleza pecadora se manifiesta. Ahora, no solamente eso acontece en esa familia, en todas las familias, mis hermanos, tenemos cosas positivas, pero tenemos cosas negativas. Cada hijo tiene su personalidad, y ahí es donde nos toca a nosotros como padres, ¿verdad?, hacer lo que es correcto. Ahora, analizando a la luz de la palabra esta narrativa, este acontecimiento, mire, recuerde que no es algo, ¿verdad?, que a Dios se le está saliendo, como decimos, de las manos, sino que Dios va a actuar en su soberanía y en su gracia. O sea, la bendición de Dios está siendo derramada sobre esta familia. El Señor, ¿verdad?, le habló a Rebeca. Rebeca lo fue a consultar y le está diciendo ciertas cosas que son grandes. Dios está escogiendo a esta familia para dar lugar ¿a qué? A dos naciones, los edomitas y los israelitas. Rebeca estaba siendo bendecida, fíjese, con hijos gemelos. No era uno, sino eran dos. Y cada uno de estos niños sería, ¿verdad?, el antepasado de una nación, tanto de los israelitas como los edomitas. Dios, mis hermanos, en este caso, estaba escogiendo al hijo menor sobre el mayor.
Y recordemos, pues, que estos niños aún no habían nacido, pero Dios ya sabía, en su omnisciencia, sabía, fíjese, que el hijo menor sería una nación más fuerte que el hijo mayor. O sea, Dios había escogido al hijo menor sobre el mayor. Ahora, esto, mis hermanos, recuerde esto. No es que Dios está desechándolo, simplemente es que Dios en su omnisciencia sabía cómo Esaú iba a despreciar su primogenitura. Sabía, ¿verdad? De la misma manera que Jacob iba a usar de sus tretas, iba a usar de algo que él, ¿verdad? Iba a afectar a la nación. Dios prometió a Abraham que por medio de su simiente vendría la línea del Salvador. Y en este caso, Jacob estaría recibiendo. Ahora, ¿por qué Dios? La pregunta que muchos nos hacemos. ¿Por qué Dios elegiría al hijo menor para recibir la herencia? Hay una razón, mis hermanos, y la razón que podemos encontrar es la soberanía de Dios. También su misericordia y su gracia. Dios es el creador del cielo, del universo, de la tierra, y Él, como Señor soberano y majestad del universo, puede hacer lo que Él quiera. Él tiene el derecho soberano de hacer su voluntad, pero tengamos en cuenta ciertas cosas, mis hermanos. La soberanía de Dios no actúa de una manera arbitraria ni accidental. O sea, Dios no actúa de una manera mandona, de una manera dominante, despótica o prepotente. Dios no actúa de una manera frívola, errática e irracional. No. Dios, mis hermanos, en su soberanía eterna, ha elegido, fíjese, derramar su misericordia, derramar su gracia sobre el hombre, sobre los seres humanos. Dios, mis hermanos, viene a darnos al ser humano lo que se llama, en este caso, a Israel o a Jacob, la tierra prometida, y a nosotros, ¿verdad? Ahora en la iglesia, darnos el cielo. Él, mis hermanos, provee al Salvador a través de la simiente, ¿verdad? De Israel, quien es Jacob, ¿verdad? Vendría la misericordia, la gracia del Señor Jesucristo a traernos salvación y vida eterna. Dios, mis hermanos, lo hace de esa manera. El hijo menor recibiría la tierra y las promesas prometidas a Abraham, a Isaac. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Porque Dios, mis hermanos, ¿verdad? Tiene un plan. Él usa aquellas cosas negativas que Él ya sabe. Él es el único, fíjese, que puede usar lo negativo para sacar algo positivo. Y dice que vemos aquí, pues, varias cosas. Primeramente, una persona no recibe las promesas de Dios por la ley. Una persona no recibe las promesas de Dios porque se lo merece, porque Él se las quiere ganar o trabaja para ellas, porque su familia o sus padres lo desean. No, una persona recibe las promesas de Dios solo a través de ¿qué? De su misericordia y de su gracia. Ambas le dan al hombre, al ser humano, su entrada al cielo. Ambos, ¿verdad? Reciben esa simiente prometida, quien es el Salvador, quien es Jesucristo. Miren lo que dice Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Fíjese que esa es una maravilla. Dios actúa pues en la vida de los hombres. Dios, mis hermanos, trabaja a través de su gracia.
Usted va a encontrar muchísimos ejemplos en la palabra de Dios. Cuando después de que los antepasados de Adán empiezan a poblar la tierra, dice que el mal imperaba en este mundo, era tan grave. Dice que hasta Dios se entristeció de ver la maldad constante del ser humano. Y dijo Dios, me arrepiento, ¿verdad? No porque él no lo sabía, sino por el dolor que le da en su corazón. Y dice, voy a destruir a esta humanidad. Pero fíjese que ahí dice, pero Noé halló gracia delante de Dios. Un hombre, mis hermanos, que se dispuso. Y a través de ese hombre, sus hijos, sus nueras, su esposa, ¿verdad? Dios empezó una nueva creación. Pero tristemente, como le digo, podemos ver que en el corazón del ser humano está el pecado. En el corazón del ser humano, tristemente, mis hermanos, ¿verdad? Está la maldad. Y la familia recibe esos conflictos. La familia sufre por causa, ¿me entiende?, en la manera en que hemos sido creados, nuestras personalidades y maneras en las cuales nosotros hemos sido afectados en el pasado. Por eso vamos a ir al punto número 2. En el punto número 2 tenemos la parte caída del hombre. La parte caída del hombre. Nos concentramos en los versículos 27 y 28 del capítulo 25. Dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, aquí hay algo que se define como favoritismo. O sea, Isaac eligió a Esaú porque dice comía de su casa, le contaba sus historias, era un hombre de campo, me imagino que Isaac igualmente, pero dice que Jacob era amado por su madre. O sea, tenemos dos personalidades muy diferentes. Ahora, cuando dice que habitaba en tiendas, simplemente, mis hermanos, él obviamente tenía una personalidad en la cual él salía al campo, él ayudaba a sus padres en sus ganados, hacía muchas cosas, pero posiblemente él prefería, ¿verdad?, estar haciendo una relación con su madre, platicaba con su madre, con sus padres, y él prefería, mis hermanos, estar más en su aldea que salir. Ahora, eso no es malo. Cada individuo, cada persona tiene su personalidad y algunos son, ¿verdad?, diferentes de otros. A algunos les gustan los deportes, a otros no les gustan los deportes. A algunos les gusta, ¿verdad?, a estar en sus hogares. A otros les gusta salir mucho al campo. O sea, cada persona es diferente. Ahora, fíjese que eso causó también una separación entre los hermanos. Ellos observaron y se dieron cuenta. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Ese favoritismo causó todavía más conflicto entre los hermanos. Si usted sigue leyendo el libro de Génesis, los capítulos que siguen, van a darse cuenta que un día, ¿verdad?, Jacob se aprovecha y le compra la primogenitura. Eso lo sabía Dios, y el día de mañana engaña a su padre y le da la bendición, y después tiene que salir huyendo. Pero ya Dios en su plan, él sabía lo que ellos iban a hacer. Ahora, esto, mis hermanos, también nos afecta el día de hoy. Hoy tenemos también grandes problemas en las familias de hoy. Mire, hoy tenemos familias que son disfuncionales, familias incompletas, familias quebrantadas, familias heridas, familias orgullosas, familias divididas, familias negligentes, familias que han sido distorsionadas, familias sufrientes por los vicios y los malos hábitos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Y esto también ocurre, hermano, dentro de la iglesia. ¿Nos vamos a quedar cruzados de brazos? Claro que no, porque eso sería impotencia. ¿Vamos a seguir sufriendo? Tampoco. ¿Por qué? Porque no podemos vivir en el dolor.
¿Vamos a heredar ese problema a las otras generaciones? No, porque eso sería irresponsabilidad. ¿Vamos a ignorar esos hechos? No, porque seríamos negligentes. Como cristianos, Dios nos hace ver nuestras debilidades y Él quiere que trabajemos en la familia, porque hemos recibido heridas, traumas. Mire, el diccionario de la Real Academia define como trauma una lesión física duradera producida por un agente mecánico generalmente externo. Esa es la primera definición. Pero también un trauma puede ser un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. O sea, no siempre está ahí, pero en ciertos momentos se revela y decimos, oh, me acuerdo de esto. Un trauma es una emoción o impresión negativa, fuerte y duradera. En cuanto a esto, yo digo que un trauma, pues, son aquellas experiencias del pasado que no hemos podido superar y que nos llevan a responder con miedo, con pavor, con desconfianza, con ira, en insensibilidad, en rechazo, en vicios, malas asociaciones, en muchas maneras. Hoy, mis hermanos, tenemos muchas familias con miembros que están sufriendo a causa de esas heridas o de esos traumas que fueron causadas, ¿por qué? Por malas relaciones en la familia. Por ejemplo, es posible que algunos de ustedes que me escuchan como mujeres fueron lastimadas por sus padres o han sido lastimadas por sus padres, fueron lastimadas por sus esposos o están siendo lastimadas por sus esposos. ¿Cómo? Bueno, con palabras ásperas, en rigidez, en maltrato, golpes, lo que llamamos abuso físico, rechazo, un abuso psicológico. Muchas mujeres tienen esas heridas emocionales desde la niñez. Sus sentimientos han sido lesionados y no han sido sanados con el tiempo, ni a través de las etapas de sus vidas. Vienen arrastrando ese gran peso por muchos años. También tenemos a los hijos, y cuando digo hijos, tanto varones como mujeres, que han pasado por los mismos. O sea, han sido afectados por palabras ásperas, por la rigidez de los padres, por el maltrato, golpes o abuso físico, el rechazo de los padres, como vemos en este caso de Isaac y Rebeca. Vemos un abuso psicológico. Vemos que sus personalidades y su autoestima se manifiestan, mire, en rebeldía, en vicios, están en drogas, en alcohol, en malas asociaciones, o sea, amistades que no les convienen y tantas cosas. Esas heridas, esos traumas, hermanos, afectan nuestra manera de pensar, afectan nuestro criterio y nuestras tendencias, las relaciones en el futuro, las relaciones con los demás, las relaciones en la familia, en el hogar. ¿Cómo tratamos a otros? Y ahí es donde cada uno de nosotros, mis hermanos, nos toca, ¿verdad?, trabajar. Nos toca preguntarle a nuestro Dios, ¿cómo puedo, Señor, ser sanado, sanada? ¿Cómo puedo, verdad, superar esos problemas del pasado? Por eso, pues, en la conclusión vamos a hablar de eso. En conclusión, la pregunta es, ¿cómo podemos restaurar nuestro corazón? Bueno, recuerde, la persona que está en Cristo debe buscar por medio de la palabra de Dios y por medio de consejería bíblica el cambiar y ser transformado. ¿Para qué? Pues para poder ser un mejor cristiano, para poder ser una mejor cristiana. Para ser un mejor padre, para ser una mejor madre, para ser un mejor hijo o ser una mejor hija. Y de esa manera, fíjese que mejorar nuestras relaciones con otras personas. Sabemos y cada vez conocemos que hay heridas que han sido causadas desde la infancia. Y debemos, hermanos,
amigo que me escucha, de confrontarlas. Debemos de dejar que la palabra de Dios y nuestra relación con el Señor Jesucristo nos ayuden a superar esos traumas, esas heridas. ¿Cómo? Bueno, hablando con aquellos que nos causaron daño y si no podemos hablar con ellos, perdonarlos en nuestro corazón. Fíjese que hay muchas personas que no pueden perdonar. Pero recuerde, si usted perdona, ¿verdad? El perdonar es soltar el pasado, es no vivir el presente en amargura y en dolor. Si usted perdona y lo entrega a Dios, usted va a sanar, usted va a mejorar mucho. ¿Por qué? Porque el perdón y la actitud positiva nos liberan. Ese perdón en Cristo Jesús nos libera, ¿verdad? Y nos lleva a transformar esas circunstancias negativas en algo positivo. Y deja, ¿verdad?, que Dios ahora controle nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, a través del lavamiento de la palabra de Dios. Ahora, recuerde, toma más que tiempo el sanar nuestras heridas. Mucha gente dice, el tiempo sana. No, el tiempo no sana. El tiempo simplemente cubre. Debemos de buscar soluciones bíblicas para hacer aquello que es correcto. ¿Y sabe qué? Conozco muchos cristianos que han superado sus problemas. ¿Por qué? Porque han trabajado en su relación con el Señor Jesucristo. Están en la palabra de Dios y de una manera consciente han sido sanados. Y ahora han progresado en su relación, en su matrimonio, con sus hijos y con otras personas. Con esto pues, hermanos, amigo que me escucha, con esto en mente, quiera Dios que nuestras familias, en la iglesia y en la cultura y en la comunidad donde vivimos, pueda ser sanada y pueda ser usada por Dios para traer consuelo y traer unidad y ser de bendición a todo aquel que entre en relación con nosotros. Con eso en mente, pues, vamos a orar. Padre bendito, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver que en tu plan, Señor soberano, tú, Señor, conoces lo que ha de acontecer en nuestras vidas y permites a veces que pasemos por circunstancias para traer a nuestras vidas el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos permita, Señor, crecer, entregar esas áreas que muchas veces, Padre, no nos permiten caminar contigo de una manera correcta. Te amamos, te honramos, trabaja en nuestras familias, en aquellos que, Padre, están sufriendo por heridas y traumas que tuvieron en el pasado. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco por haberme escuchado. Nos vemos hasta la próxima.